Buenas, ¿cómo les va? Acá Alejandro de Tío Mercado para traerles este mercado de miércoles. Estamos con Eric, también de Tío Mercado. ¿Qué haces, Eric? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Por suerte, viendo un poquito el mercado, arrancó ya hace unas horitas, viendo cómo cerró ayer. Justamente vamos a hacer el repaso de qué es lo que pasó ayer y cómo está arrancando hoy y qué perspectivas hay, ¿no? para el resto de la semana. Lo que tenemos principalmente ahora, le estamos viendo en la pantalla, es la app de Tío Mercado, que se la pueden bajar para celular, como también pueden verla a través de la web. Y lo que estamos viendo en pantalla es el resumen del cierre de ayer. Como titular, obviamente fue un día bastante verde. El Nasdaq Composite cerró 1,8% arriba. El Russell 2000, el índice de pequeñas empresas, cerró 2,7% arriba, mientras que el S&P 500 ayer cerró 1,2% arriba. ¿Por qué se dio este cierre tan positivo? Bueno, por una expectativa en los avances de negociación entre Rusia y Ucrania, lo que también impulsó a los commodities hacia abajo. Si se fijan un poquito acá más abajo, donde tenemos el resumen de los rendimientos de los sectores de la economía, vamos a ver que el sector de energía, lo voy a poner un poquito más así, el sector de energía fue uno de los pocos o prácticamente el único que rindió negativo ante la baja de los commodities y del petróleo. Pero, ¿qué pasó? Hoy, ya que vamos a ir intercambiando entre lo que pasó ayer y digamos, el cierre de ayer y la apertura de hoy lo que sucedió es que un poco se dio vuelta este escenario. Eric, ¿vos querés comentar algo sobre esto? Claro, acá lo que está pasando es justamente que eh, hay que ver si los mercados realmente mantienen la posición de creerle a Rusia que va a cumplir con sus promesas, claramente. Entonces, ahora lo que estamos viendo me parece que es un poco la duda ante esa tal credibilidad que tuvieron el día de ayer, ¿no? Exactamente, lo que se está dando hoy como escenario, esto es día a día, justamente como estamos hablando en un ámbito bélico, es día a día. Lo que estamos viendo justamente hoy es que el mercado piensa que la estrategia rusa de retirar o de alentar un cese al fuego es para reorganizarse y poder atacar más fuerte. Una estrategia que ha usado, por ejemplo, muchas veces en Siria, donde se reorganizaba para volver a hacer un ataque mucho más fuerte. Como sabemos, Rusia, la estrategia rusa de invadir Ucrania, en sus planes iba a ser mucho más rápida, pero sin embargo lo que ha sucedido es que ha tardado mucho más días y parece que ha tenido más costos, no solo económicos, sino también a nivel de tropas, etcétera, mucho más costos de los que pensaba tener. Entonces hay que ver cómo, o sea, el plan de Putin hoy por hoy es cómo sale victorioso, ¿no?, de esta situación, ya que su economía, con todas las sanciones económicas que está sufriendo, va a tener un perjuicio bastante grande, un costo bastante alto para la población civil de Rusia. Y o sea, ¿cómo armás una victoria de esto, ¿no? De cómo armás el relato de la victoria. Y creo que ese es el conflicto hoy de Rusia. Si hoy se retira Rusia, hay que ver cómo lo toma, ¿no?, el mercado, el tema de las sanciones. Le van a sacar las sanciones que ya tiene impuestas. Bueno, es todo, el mercado se bate y mucho no le cree justamente a Putin. Claro, tal cual. Entonces, si te parece, pasamos a ver cómo estaban rindiendo los principales sectores de la economía. Si querés presentarlo en pantalla. Perfecto, acá tenemos justamente el mapa de calor o el heat map, a través de TradingView, donde bueno, se pueden hacer un montón de filtros muy interesantes. La verdad que la gente de TradingView se pasó con esto. Y como vemos, en rasgos generales, estamos viendo un escenario donde hoy está bastante rojo, teñido de rojo, todos los sectores y empresas de la economía. Como vemos, fíjense,
si bien las bajas no son las más grandes, las de Microsoft, tenemos básicamente todos los sectores teñidos de rojo, alguno que otro verde, por ejemplo, en este caso Micron Technologies, en los cuales presentó, si no recuerdo mal, resultados y fueron mejores de lo esperado por los márgenes, la rentabilidad bruta de unos chips, etcétera. Obviamente se destaca Micron Technologies subiendo 1,72%. Bueno, y Ale, fíjate cómo en comparación con el día de ayer, la parte de energética se está repuntando. Ayer fue la que menor performance tenía y hoy todo esto cambió. Claro, exactamente. Justamente se está dando el escenario contrario, como ayer fue lo positivo de la reunión de Rusia y hoy estamos viendo tal vez la parte, el mercado descontando lo negativo, ¿no? Esta posible nueva estrategia de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Se revierte el escenario que veíamos ayer de baja de commodities, suba de mercado de capitales o de empresas y hoy tenemos suba de más de commodities y baja del tema de empresas. Así que eso es lo que estamos viendo hoy. Y a ver, a esto sumo el escenario, ¿no? El trasfondo que tiene que ver justamente con la fuerte inflación que hay a nivel mundial y que obviamente a medio plazo eso implica una suba de tasas de los bancos centrales. Entonces, ¿qué tenemos? De corto plazo en el día a día estamos viendo los vaivenes del conflicto bélico. Mientras que de medio plazo estamos viendo justamente cómo van a ir los mercados o qué están haciendo los mercados con respecto a estos escenarios de subas de tasa de interés. Perfecto. Ahora, ¿querés que veamos un poquito cómo viene el oro, que está haciendo unos movimientos bastante interesantes, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Con los commodities y la guerra? Bien, perfecto. Sí, justamente el oro tiene, digamos, está tomando estas dos hipótesis que recién barajamos, el tema de la guerra y el tema de la suba de precios. ¿Por qué? Porque primero es un bien de la economía real. Entonces, ¿qué significa? Cuando hay inflación, obviamente todo lo que es economía real, y esto bien los argentinos lo conocemos, se aprecia. O sea, para Doña Rosa, para decirlo de alguna manera, cuando hay inflación y vemos que el poder adquisitivo de nuestra moneda va cayendo, salimos a comprar y hacernos de bienes que sabemos que el mes que viene, que dentro de 2 o 3 meses, van a estar más caros. Si bien en el mundo no tienen la inflación de Argentina de arriba de un 50%, sí estamos viendo niveles tanto para Europa como para Estados Unidos que no se veían hace 40 años, exactamente como escuchás, desde la década del 80, que muchos de estos países no veían estos niveles de inflación. El tema es que, como recién mencionábamos, no vienen solamente del conflicto de Rusia y Ucrania, sino vienen del conflicto del COVID, donde se emitieron grandes sumas de dinero para, obviamente, subsidiar a las personas que no estaban trabajando, no estaban recibiendo ingresos y que necesitaban, obviamente, comer, hacer sus actividades y no se veían. O sea, un evento tipo cisne negro. Y bueno, ¿qué pasó? Los estados salieron a emitir dinero y a entregarlo a modo de subsidio. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al oro, ¿cómo está priceando, cómo está absorbiendo esta información el oro? Bueno, prácticamente ha roto, ¿no?, la zona de acumulación. Había tocado un máximo justamente en agosto del 2020, después del COVID. Fíjense la suba que había tenido, esto lo veníamos viendo prácticamente desde 2018, viene con una suba muy muy fuerte, y es como que hizo un descanso de acumulación y parece que rompió esta zona y fue nuevamente a tocar esta zona de máximos, o sea, que sería básicamente para el oro en los 2000, y ahora es como que ha hecho un retroceso. ¿Dónde lo estamos esperando? En realidad hay una muy buena zona de compra en este nivel que estamos viendo ahora, pero yo acá añadiría un 50% solamente de la posición total que quiero tener en oro. El otro 50% lo añadiría en esta zona, por eso tenemos como dos trades metidos en el gráfico del oro. ¿Por qué? Porque acá sería una muy buena zona. Si viene acá a la ruptura de la figura, eso implicaría una baja de 5% más,
pero ya a objetivos que tenemos de largo plazo, nos quedaría un posible suba del 35% con un stop loss de 2,5%. Mientras que si hoy compramos a estos precios, voy a subir un poquito acá, la relación, tendríamos una posible suba de 28% contra un stop loss de 7,68. Nada mal, pero si lo dividimos en dos trades diferentes, vamos a tener una mejor relación aún. Obviamente, ¿qué puede pasar? Que se escape el oro, ¿no? Y que hayamos comprado solamente acá. Bueno, pero igual va a ser una buena señal porque estaría rompiendo la zona de máximos y se implicaría que nos permitiría llegar a este objetivo. Así que ese es un breve análisis del oro. Nosotros en Tigo Mercado desde noviembre tenemos una alerta activa de oro que hemos comprado más o menos por estas zonas de 160, 165, obviamente, y estamos capturando todo este movimiento y pretendemos capturar todo lo que sigue. Claro, la posición de oro que tenemos es a largo plazo, realmente no un trade corto, sino para inversores más conservadores que buscan resguardar su capital, ¿no? Claro, yo aclaro una cosa. ¿Cuál sería una muy buena estrategia con respecto al oro, ¿no? y a diferentes activos? Es si tenemos un escenario de posible volatilidad con las acciones, o sea, ¿qué significa? Que pueden subir pero también pueden bajar, o que esté aplanado. Esto implicaría que básicamente en el año no gane nada o gane un 2% las acciones. Tener algún activo que performe mucho mejor que eso, y en eso creemos que va a estar el oro. Bueno, Ale, y también podemos ver otro sector que la última semana estuvo en alza, eh, que es el sector inmobiliario, ¿no? Ahí estamos mostrando en pantalla el BNQ Real Estate ETF, que es de Vanguard. Comentanos un poco qué es lo que estás viendo. Mira, prácticamente lo que vamos siempre a buscar en estos momentos de fuerte inflación son sectores de la economía real, ¿no? El sector de real estate puede ser un buen valor refugio, pero hay que estar muy atentos también al tema de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si empiezan a subir las tasas de interés, sobre todo, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, de los créditos prendarios, ¿no? Y de los créditos a consumo, obviamente esto va a ir en contra de la compra de nuevas casas o de las refacciones, del movimiento, ¿no? Va a empezar a haber menor demanda de viviendas, de housing. Entonces hay que estar muy atentos, uno, a cómo influencia la tasa de interés, ¿no? De los créditos hipotecarios, y otro a los pedidos de construcción de nuevas viviendas. Son dos indicadores fundamentales. Eso desde la parte más justamente fundamental. Después, dentro de lo que tiene de bueno este ETF de Vanguard, es justamente que involucra un montón de sectores de real estate, porque si bien lo primero que se nos viene a la cabeza en real estate es una propiedad para alquilar, ¿no? O un departamento, o hasta, bueno, un shopping, que es lo que estamos acostumbrados en Argentina, por ejemplo, con una empresa como IRSA. En Estados Unidos tenés un montón de sectores de real estate. Algunos, digamos, tal vez menos tradicionales o menos conocidos como para nosotros, como puede ser el alquiler de antenas para 5G, como también sectores de real estate, de healthcare y bueno, y otros tantos sectores de la economía. Lo que tiene bueno justamente el Vanguard Real Estate ETF, el BNQ, es que agloba la mayoría, para no decir la totalidad, de todos estos sectores de real estate. Entonces tenemos un montón de rates metidos adentro, así que abarca casi todo. Cuando nos vamos al análisis técnico, lo que estamos viendo es que luego de perforar la media de 200 días, que es la que vemos acá, justamente, esta semana está teniendo un fuerte, digamos, una muy linda vela alcista, rompiendo una zona acá que habíamos puesto como resistencia, ahora lo vamos a ver en diario,
pero todavía falta un poquito de confirmación de volumen. Fíjense que este movimiento está teniendo una divergencia con el volumen, porque estamos teniendo un movimiento alcista en precio, mantenido por esta línea de tendencia alcista, pero no tan así confirmado por el volumen. Y cuando nos vamos a lo que es el RSI, sobre todo el semanal, bueno, estamos teniendo un RSI por arriba de la zona de 50, pero todavía, digamos, no podríamos decir que es la mejor situación. Cuando nos vamos a diario, vamos a verlo en diario, acá era lo que estábamos marcando antes. Esto, aunque no se ve muy claro en este, lo habíamos marcado también en otro ETF de Fidelity, esto podría ser un posible hombro, cabeza, hombro. Vamos a tratar de dibujarlo, ¿no? Tenemos un posible hombro, cabeza, hombro y una resolución. Una posible resolución del mismo, por eso había marcado esto, era esto justamente, esto que ven acá, ¿no? Eso es lo que estábamos posiblemente tradeando, que fíjense que nos termina dando contra una zona de máximos similar o más o menos por ahí. Lo que podemos esperar ahora, o cuál podría ser un momento ideal como para tradear este setup, bueno, obviamente que haga un pullback a la ruptura, poner un stop por debajo del mínimo anterior, que sería esta zona de acá, y setear obviamente esta zona como máximo. Fíjense que nos da clavado un 2-1 de risk reward para este trade, o sea, tenemos 7.83 contra 3.90 de riesgo. Eso obviamente si en el caso de ir a la base y que tomamos esto como un hombro, cabeza, hombro. Pero bueno, vuelvo al mismo, es un posible trade, hay que estar muy atento a los fundamentos, ¿no?, de este trade que recién mencionábamos, pero de análisis técnico podríamos estar viendo este tipo de formaciones. Así que el sector del real estate ayer, fíjense, pegó un salto muy importante y lo ideal ahora es esperar un pullback aquí hacia esta zona para poder tradear. Si metemos ahora el trade, decimos, uy, me gustó la idea, compro, ya fíjense que no es tan rentable porque tenemos un 5 para abajo, un 5,35 para abajo para ganar un 6,20%. No lo veo tan interesante. Perfecto. Bueno, dejamos de lado hasta este momento hablar del S&P o analizarlo. Sí, obviamente, vamos a analizar el S&P 500, que es el principal índice de Estados Unidos, ¿no?, y prácticamente del mundo. Vamos a sacar, disculpen que hay veces hay mucho análisis y cosas adentro de gráficos, pero bueno. ¿Qué estamos viendo a corto plazo, o sea, a nivel diario? Bueno, estamos viendo que el S&P superó un montón de zonas de resistencia, como estas zonas de máximos anterior, de este movimiento bajista, rompió esta TL o esta tendencia bajista, no me marcaba, rompió la media de 200, rompió el 61,8% de todo el movimiento de retroceso, o sea, esto que estábamos viendo de este máximo acá, lo voy a marcar, de este máximo de acá a este mínimo, zona de mínimo de acá. Entonces, de toda esta zona trazamos un retroceso de Fibonacci. Vamos a hacerlo nuevamente para mostrarlo cómo sería. Marcamos así, voy a ponerlo ahí en negro para que se vea, y fíjense que la zona del 61,8 la rompió en estos últimos 3 días, ¿no? O sea, una zona de probable rebote para que siga cayendo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy y eso alienta al mercado. Si bien hoy tenemos una pequeña baja, hoy está bajando en este momento el S&P 500 un 0,51%, lo que podemos ver es que en el corto plazo está bastante alcista. Estamos hoy a miércoles, o sea, falta todavía definir en la semana. Vamos a verlo en términos semanales. Tenemos una gran recuperación. Fíjense, 3 velas muy fuertes, sobre todo esta, que básicamente es una vela envolvente, que prácticamente se comió 3 semanas se comió de un saque prácticamente, y después esta vela que continuó el movimiento y esta vela que fíjense que empieza justamente sin ningún gap, nada, abarca todo lo que
terminó la semana pasada. Así que son velas muy fuertes. El volumen un poco es lo que veíamos antes en BNQ, no acompaña, hay un poquito de alguna divergencia. Y en el RSI tenemos todavía una zona, digamos, donde se rompió esta TL en semanal, así que habría que ver cómo continúa el movimiento. Pero como dije, de fondo lo que tenemos es un posible escenario de que si suben las tasas de interés de la economía real, lo que tengas es una disminución de los niveles, por ejemplo, de producción, ¿no? Del Producto Bruto Interno. Y obviamente todas esas estimaciones en las que se basa el mercado para ir diciendo la economía va a crecer, deberían empezar a hacer estimaciones a la baja más que mantenerse al alza. Eso es un poco la crítica que muchos analistas dicen, che, seguimos con estimaciones de PBI al alza, si bien disminuyeron en la última reunión de la Fed, siguen siendo altas para lo que el mercado espera, sobre todo con subas de tasas de 0,5% para la reunión de la Fed de mayo. A principios de mayo se espera una suba de tasas del 0,5%, ¿no? Así que eso es lo que vemos. ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería el peor escenario que nos encontrásemos acá, Eric? Básicamente, que tuviésemos de esta zona donde muchos dicen se terminó la baja, empezase una corrección que nos lleve a dónde? A esta zona. ¿Por qué esta zona? Básicamente, fíjense, ¿y qué son estas líneas? Lo voy a poner en mensual para que se aprecie un poquito más. Fíjense que estas líneas son prácticamente canales de muy largo plazo, sobre todo esta que fue techo en varias zonas, estamos hablando desde 2009, fue techo que durante el año pasado prácticamente se rompió esa zona de techo, pero que hoy nuevamente estamos por debajo de la zona de techo de canal. O sea, se rompió, pero volvió nuevamente. Hubo, te diría, un par de velas mensuales y volvimos acá. ¿Qué pasa? En las correcciones, esto lo venimos siguiendo y mencionando hace varios meses, en las correcciones siempre se volvió a el medio del canal, con correcciones de 18%, en el caso de 2018, correcciones prácticamente de 12% en esta zona del 2016. Así que, ¿qué podríamos esperar? Que tengamos una posible corrección hacia esta zona justamente del piso del canal. Pasa que, bueno, puede ser acá, o puede ser que sea acá, digamos, con más tiempo, o puede ser que sea más lateral. Entonces, lo que estamos esperando es ver cuál va a ser el ángulo de esa corrección, ¿no? Pero, claro, entonces, sí, claramente hay que tener cuidado con todo lo que es el S&P. Y en base a esto que estás comentando de el aumento de tasas, la situación actual, ¿vos en qué ves una oportunidad ante esta situación? Bien, el otro día justamente venía mencionando bastante, a mí me parece una oportunidad, igual no es solo idea mía, sino que cuando leo analistas o trato de investigar, coincido bastante. El otro día lanzamos una alerta en TLT, que es el ETF de bonos de largo plazo, o sea, de treasuries de más de 20 años o 20 años y más. O sea, abarca treasuries o bonos de Estados Unidos de 20, de 25, de 30, o sea, la parte larga de la curva. ¿Qué se está esperando en Estados Unidos? Bueno, se está esperando una inversión de la curva. En realidad ya se dio la inversión de la curva, donde los bonos de largo plazo rinden menos, está bien, que los bonos de largo plazo. Cuando debería ser al revés, o sea, cuanto más lejos en el tiempo, el bono te tiene que pagar más a vos como inversor. Bueno, las inversiones de curva lo que generalmente marcan es una recesión en la economía. Yendo puramente al análisis técnico, vamos a ver por qué es para mí una oportunidad de inversión, porque bueno, lo que estuve viendo es que obviamente a 20, 30 años se espera que tal vez la tasa de rendimiento hoy por hoy de estos treasuries de largo plazo no vamos a tener una inflación del 7% como estamos viendo. Obviamente el problema de la inflación en largo plazo tiende a equilibrarse. Entonces, fíjense, cuando marcamos una trendline en estos puntos, fíjense cómo esta trendline
ha tocado el TLT desde 2003 un montón de veces y ha salido rebotando hacia arriba. Fíjense. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Hoy nuevamente está rebotando hacia arriba, o sea, está tocando la curva y lo que se espera, o por lo menos yo espero como inversión, es tener un rebote nuevamente hacia el techo de este canal. ¿Eso qué implicaría? Bueno, un posible trade donde si ponemos como objetivo la zona de máximos, estaríamos en un 27% de suba, con un stop obviamente por debajo de esta tele, que parece por ahora infalible, pero hay que ponerse un stop loss de un 5%, lo cual nos deja un risk reward de 5 veces. O sea, básicamente 5 veces de ganar contra las que tenemos el porcentaje de perder. Esto me parece un trade muy interesante, muy asociado a lo que recién comentamos del oro. ¿Por qué? Porque si esperamos que el mercado de renta variable, el mercado de acciones, no sea tan rentable, tal vez pueda ser plano o pueda bajar o terminemos con un menos 10% 2022 y 2023 no empiece también tan interesante, estos rendimientos, aunque tarden un año y medio o dos, son rendimientos que nos van a hacer una mejor performance, lo que se llama outperform el market o nuestro benchmark en renta variable. Así que me parece muy buenas alternativas para diversificar en este escenario. Bueno, muchas gracias Ale por compartir todo este conocimiento. Los esperamos ver en un próximo mercado de miércoles y acá les vamos a dejar otros videos muy interesantes que pueden ver sobre los ETF y CDRs que también se pueden operar. Muchas gracias por vernos.